Saludos a toda nuestra amada audiencia, mi nombre es Edgar Nazario y en esta ocasión tengo el privilegio de presentarles otra entrevista con la meta de promover la gran conferencia Expositores 2016. Te invito a que mantengas la sintonía porque al final de la entrevista les estaré dando información de cómo participar en esta gran conferencia, la cual su enfoque es sobre la predicación expositiva y la responsabilidad de trazar bien la palabra de verdad. Ahora tengo el gran privilegio de tener con nosotros desde California vía teléfono uno de los ancianos de la iglesia Grace Community Church, el pastor Henry Toropilo. Y para todos los que no conocen o no han escuchado del pastor Henry Toropilo, permítame darle una mini biografía. Henry Toropilo sirve como pastor asociado de la iglesia Grace Community Church, como el pastor del ministerio hispano. Henry tiene un trasfondo misionero al haber trabajado en Costa Rica y México. También se desempeñó como parte del equipo que tradujo y produjo lo que hoy se conoce como la Biblia de las Américas. Actualmente está trazando un doctorado en la Universidad de Biola. Henry y su esposa, Bárbara, gozan la bendición de tener 2 hijos y 4 nietos. Pastor Henry, gracias por acompañarnos hoy en esta entrevista. Es un placer, gracias a ti, hermano Edgar. Bueno, comencemos con la primera pregunta de esta entrevista. Pastor, ¿cuánto tiempo lleva en el ministerio y cómo supo que usted estaba llamado para el ministerio? Sí. Bueno, yo estoy en el ministerio desde, casi oficialmente desde 1980, o sea que varios años. Estoy aquí como pastor en Grace, en el ministerio hispano, desde el 95. Pero fui pastor misionero con mi esposa en Costa Rica y en México, así que estoy en el ministerio en sí ya bastantes años. Ahora, ¿cómo supe? Yo creo que hay 2 maneras de saber cómo el Señor te llama al ministerio. En primer lugar, y definitivamente el Señor pone un peso en el corazón de aquel que Él llama a servirle. Eso lo vemos claramente en 1 Timoteo 3, entre los requisitos para ser anciano, pastor. Palabra fiel es esta, dice: si alguno aspira o desea el cargo de obispo, buena obra desea. Es obvio ahí que el peso, el deseo, el anhelo de ser pastor es algo que el Espíritu Santo pone en el corazón de la persona que Él llama a servirle. También lo vemos en Hechos capítulo 20, versículo 28. Así que ese es el primer elemento que es claro. Es un peso que uno no puede decir que no. Uno ya no puede deshacerse de eso. No es cuestión de, creo que voy a escoger el ministerio como una opción entre otras. No hay opción. Si el Señor llama, ya no hay opción. Lejos esté de mí si no predico el Evangelio, dice el apóstol Pablo. La otra es, está bien, a lo mejor el deseo está ahí, pero lo que importa también es saber si ese deseo va acompañado con impacto en el servicio, en el ministerio, lo cual requiere de que la iglesia, los creyentes, den retroalimentación o aprueben o afirmen el ministerio al cual el Señor lo ha llamado. Entonces, una de las maneras que yo pude observar en mi propio corazón es cuando predicaba, cuando enseñaba, los creyentes de cualquier lugar donde yo estaba predicando, enseñando o ministrando, afirmaban eso con expresiones de realmente el Señor, vemos que el Señor te ha llamado, estamos siendo ministrados, estamos siendo edificados por la palabra. O sea, esos 2 factores, el elemento subjetivo de sentir que el Señor te ha llamado, el anhelo ese del cual habla Pablo, y también el elemento objetivo que es la iglesia afirmando con su respuesta que el Señor ha llamado a este hombre a servir. Entonces, yo diría esos 2 factores fueron elementales para mí de darme cuenta que el Señor no solamente había puesto un deseo, sino que estaba confirmando eso con la respuesta y edificación de los santos. Pastor, entiendo que el tema de la sesión que usted va a estar presentando en la conferencia es la urgencia de la predicación expositiva. ¿Por qué existe la urgencia hoy más que nunca de predicar expositivamente? Bueno, tengo entendido que Josías ya dio más o menos una definición de lo que es predicación expositiva, pero déjeme expresar esto. La predicación expositiva simplemente es la predicación que se basa en la revelación de Dios, dando a cada pasaje, a cada texto, el sentido original. En otras palabras,
Dios dio al autor bíblico un sentido y un significado en esa revelación, en ese texto. Y la responsabilidad del pastor, del maestro, es determinar qué exactamente quiso decir Dios en ese contexto a la audiencia original a través de el autor original. No es simplemente inventar cosas que se me ocurren, sino determinar con precisión qué es lo que cada texto dice. Eso es predicación expositiva, y a eso me refiero con la urgencia de predicar expositivamente, porque lo que nos interesa a nosotros como pueblo de Dios es determinar lo que Dios dice en su palabra, no lo que a alguien se le ocurre, o alguna filosofía, alguna idea particular. Básicamente tenemos que recordar 1 Timoteo 3:15, que Dios ha establecido a la iglesia para ser columna y sostén de la verdad. Si la iglesia pierde noción, sentido de ese llamado principal de ser columna y sostén de la verdad, entonces hemos perdido la razón del por qué el Señor nos deja sobre esta tierra. Es trazar la palabra de verdad, dice Pablo en 2 Timoteo 2:15, con precisión. Y esa es la manera de presentarnos a Dios aprobado. Entonces, la urgencia de predicar expositivamente es porque Dios así lo requiere. Pablo le dice en esta epístola a Timoteo, predica la palabra. Y obviamente Pablo se está refiriendo a eso, predica el sentido de la palabra, la revelación que Dios ha escrito. Predica esa palabra, no te desvíes de eso. Y lo haces, Timoteo, lo haces a tiempo y fuera de tiempo. Cuando conviene, cuando no conviene, cuando le cae bien a la gente, cuando no le cae bien a la gente. Y obviamente hoy día estamos en una época en la historia, en la sociedad, en la iglesia aún llamada evangélica, donde la gente no le importa la doctrina. Y sin embargo, el pastor, el anciano, el obispo fue llamado a trazar con precisión la palabra de verdad. Y a eso se dedica, a eso se compromete como pastor, a hacer eso en su ministerio como prioridad, trazar la palabra. Entonces lo que vamos a hacer en la conferencia, desde mi punto de vista y de los demás también, es tratar de que los concurrentes a la congregación, a la conferencia, estén sensibilizados, familiarizados a esa increíble responsabilidad y peso que Dios ha puesto sobre los hombros de aquellos que Él llama a servir, predicar su palabra y nada más. Así que bueno, esa es básicamente la razón por la cual pienso yo que es urgente predicar la palabra de Dios en estos días donde la gente no está muy acostumbrada ni quiere escuchar la verdad, sino que busca maestros, como dice Pablo, que le hagan cosquillitas en sus oídos y se apartarán de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, tú sé sobrio, Timoteo, tú sabes para lo cual fuiste llamado. Y yo quiero que cada concurrente, cada pastor, cada anciano que esté ahí, reciba el impacto de esa exhortación paulina. Henry, ¿cuáles son los riesgos o peligros que un pastor maestro va a enfrentar si no predica de una forma expositiva? Bueno, si el mandamiento es procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión la palabra de verdad, 2 Timoteo 2:15. Si no hacemos eso, el peligro es que nos desviemos a otras cosas y que comencemos a enseñar cosas, si no torcidas, si no dañinas, por lo menos totalmente secundarias a lo principal. Y ocurre el peligro de comenzar a decir cosas que no se encuentran en la palabra de Dios y dañamos al pueblo de Dios, dañamos a la iglesia, dañamos el impacto del ministerio en el mismo contexto de 2 Timoteo 2:15, el versículo que sigue dice: evita las palabras vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Ese es otro peligro. Si no predicamos lo que es la palabra y predicamos otras cosas, estamos de alguna manera contribuyendo al peligro de que la gente se aparte de la verdad y siga mitos.
siga ideas, siga opiniones. Y la iglesia está saturada de gente que predica opiniones, ideas personales, ideas de otros. Y algo se hace popular y ahí va toda la gente detrás de lo que es popular. La palabra de Dios es verdad de Dios y se debe predicar, sea o no sea popular. Ese es el punto. Porque el peligro es apartarnos de lo que es la verdad de Dios y por lo tanto el impacto va a ser que la gente no se salve, porque no estamos enseñando la palabra de verdad, y que los santos no sean edificados, porque la única manera de ser salvo es por medio de la palabra de verdad, la única manera de ser edificado es por medio de la verdad de Dios. Tu palabra es verdad, dijo el Señor Jesucristo, santifícalos, Padre, en tu verdad. Entonces, ese es el peligro obvio, ¿no? Y vamos a estar hablando algunas de estas razones y peligros por las cuales debemos predicar la palabra y trazarla con precisión en la conferencia, desde varios ángulos, comenzando con mi primera predicación. Finalmente, pastor, ¿por qué debería asistir a esta conferencia todo líder, maestro y pastor? Bueno, parte de lo que hemos estado hablando es la razón primordial, porque estoy consciente de que muchos de los que van a venir y asistir no tienen una idea concreta de lo que es una predicación expositiva, no tienen una idea concreta del propósito fundamental al cual fueron llamados en el ministerio, que es trazar la palabra, y por lo tanto la conferencia está diseñada para animar, para desafiar a los pastores y líderes que vengan a esta conferencia a que se comprometan con la palabra de verdad. Tal vez vienen con una idea somera, una idea tal vez superficial de lo que es la predicación y tal vez lo están predicando así, la están practicando de esa manera en sus iglesias. Entonces queremos confrontarlos, queremos desafiarlos. Hermanos, esta es la predicación expositiva, esta es la predicación a la cual Dios en su palabra nos llama. Entonces, esa es lo que deseamos, que los que concurran salgan tal vez con ese peso en el corazón que tal vez no lo tenían hasta ese día. Bueno, fui llamado a predicar esta palabra y debo estar comprometido con esto, y desde hoy en adelante mi ministerio va a ser distinto como resultado de haber asistido a esta conferencia. Gracias, pastor, por acompañarnos en esta entrevista y esperamos que tú que nos escuchas puedas hacer planes este próximo 26 y 27 de agosto para que asistas a esta gran conferencia Expositores 2016. Y si por cualquier razón no puedes físicamente asistir, queremos dejarte saber que si Dios lo permite, nosotros en farodegracia.com estaremos transmitiendo la conferencia completa y en vivo desde Sun Valley, California. Una vez más, separa la fecha, agosto 26 y 27, compártelo con tus amigos por las redes sociales, Conferencia Expositores 2016, con los pastores maestros John MacArthur, Steve Lawson, Sujel Michelén y Henry Tolopilo y Josías Grauman. Para más información visita la página web www.conferenciaexpositores.org. Gracias por acompañarnos, amigo y amiga, y ahora continuamos con nuestra programación en farodegracia.com, la voz de la nueva reforma.